Gobierno. Pero me voy al diputado nacional Jorge Tayana. ¿Qué tal, Jorge? Un gustazo como siempre. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, que ya vamos a tocar porque hizo punta Jorge con el tema del río Paraná. Vamos a hablar del río Paraná porque ahí está. Si no después hay que decir bien, ¿no? Porque hablamos de hidrovía y se nos enojan y con razón. Pero antes vos tuviste mucha experiencia con todo el tema, fuiste ministro de Defensa, sí, ¿no? Y hay mucho mucho ruido, ¿no? Es que hay muchos problemas, varios problemas. Primero es el salario, la retribución a los miembros de las Fuerzas Armadas, que está por el piso. Es decir, hoy miraba unas cifras, ¿no? Hoy miraba unas cifras y daba casi, si se tomaba el aumento que habían tenido contra la inflación y eso, daba casi una caída de como más del 70% del valor real del salario. Es una caída brutal, que están mucho debajo de la línea de pobreza. Pero además, no solo se ha eliminado los aumentos, había un plan claro, que lo habían puesto ustedes. Claro, de mejorar el salario a todas las Fuerzas Armadas, a los oficiales, a los suboficiales, a los voluntarios. Los voluntarios se han reducido. En un momento nosotros ampliamos para poder cubrir más unidades. Se ha reducido, han quitado el gasto. La semana pasada no solo le han reducido el salario, sino que además lo que han hecho es quitarle más fondos. Le quitaron 50.000 millones de pesos a las tres fuerzas, lo que es una suma importante. Pero además hay un gran problema con la obra social. Explotó IOSFA. Yo quiero decir una cosa, el gobierno en el 19 tomó IOSFA, estaba Agustín Rossi de ministro en la primera parte, con un déficit pequeño que se corrigió muy rápido. Cuando terminamos, lo dejamos con un superávit bastante importante, que era como 2 meses y medio de prestaciones, más o menos. Y ahora estos en 2 años la han fundido en una deuda de no menos de 210.000 millones de pesos, más un préstamo que le ha dado el hermano del exministro, que era presidente del IAF, el Instituto de Administración Financiera de la Fuerza Armada, a la obra social. Ese préstamo de 40.000 millones de pesos en una obra fundida no se sabe cómo va a estar. Claro. Y se están cortando las prestaciones. Sí, lo mismo que veíamos en el PAMI, es la misma lógica. Sí. ¿Y qué le dicen a las Fuerzas Armadas? No, nosotros no podemos financiar el déficit del IOFA, que más allá de que haya habido malos manejos o manejos irregulares, lo cierto es que con la caída del salario, los ingresos son mucho menores. Pero ¿sabes lo que le piden a las Fuerzas Armadas? Que ellos subsanen ese déficit de la obra social vendiendo hoteles, vendiendo farmacias, vendiendo campos, que es lo que le interesa. Claro, eso ya sucedió en el gobierno de Macri, se vendieron campos en Córdoba, muy valiosos, y ahora quieren que las Fuerzas Armadas resuelvan esta crisis de la obra social a través de descapitalizarse, literalmente, de vender capital. Sí. Y en todo este marco, Jorge, se suma este escándalo ahora que el bloque de ustedes están pidiendo informe. Hay un diputado que está denunciando que mandaron 2 Hércules con Juan Marino, que es un muchacho muy joven y muy bueno. Bueno, es que es grave eso. Hay denuncias que dicen que eso que se presentó como una ayuda humanitaria, que haría falta porque hay bloqueo, hay problemas, podría ser una especie de capítulo 2 de lo que hizo Macri en su momento, que fue enviar armamento no autorizado, letal y no letal, para el tema. Eso está en investigación, es muy serio. Ahora, volviendo al tema Fuerzas Armadas, lo más serio de todo es lo que dijo el almirante Romay. Ayer fue el Día de la Armada. El Día de la Armada es la recordación de la batalla de Montevideo, que ganó Guillermo Brown y que permitió que caiga Montevideo y que la revolución de Buenos Aires fuera la única que no cayera en toda América cuando vino la reacción española. Entonces, y ayer Romay dijo un discurso que es un diagnóstico muy claro. No es solo cuestión de observar, de tener radar, eso es muy importante, pero hay que navegar y estar, y hay que controlar. Y eso
no se está garantizando. Y eso yo creo que además de la cuestión general, él estaba haciendo una referencia, a mi entender, indirecta, pero muy clara, a lo que decidió el ministro, que es eliminar, suspender la compra de los helicópteros que iban, los Leonardo italianos, que iban para las OPB. La OPB no tienen helicópteros y necesitaban esos helicópteros para funcionar. Jorge, pasamos al río Paraná. La semana pasada vos hiciste una denuncia concreta, pediste que se suspenda la licitación, la privatización, estamos hablando prácticamente del río Paraná, que baña muchísimas provincias, que es una vía navegable importantísima, y una licitación que está ya cuestionada desde organismos de control del Estado. Fuertemente cuestionada, con muchas irregularidades y muchos puntos oscuros y muchas cosas en off y en on que te muestran dos cuestiones: que hay peleas de distintos sectores económicos y distintos sectores del gobierno que se están peleando por quién es el socio que gana qué. Y eso aparece en on, aparece en off y aparece de las formas más Macri diversas. También. Macri también, desde afuera. Macri también. Bueno, Macri, todos decían que era el gran defensor de Boskalis, que quedó fuera de la licitación, de esta licitación, que era una empresa holandesa. Quedaron dos empresas belgas, pero toda la impresión que tenés y lo que dice la PIA, ¿no? la Procuración de Investigaciones Administrativas, es muy sugestivo en el sentido de hay una especie de orientación clara hacia quién tiene que ganar. Si yo te digo, el que tiene que ganar es alguien que tenga más de 80 años o menos de 30 y tenga tal Está direccionada, dice. Está direccionada. Está direccionada. Está direccionada. Claramente está direccionada. Las facilidades que se le dan a algunos, por ejemplo, el valor que tiene el Star, que es la empresa de Jean Denul, es 35%. O sea que casi ganás solo con haber estado. Y Deme se queja de que no es así. No está claro el rol de Caputo Santiago en todo esto, porque Caputo viajó a Estados Unidos y no se sabe si fue a buscar apoyo o a recibir alguna orientación respecto de este tema, porque a los norteamericanos les ha preocupado mucho todo esto, se preocuparon de excluir a los chinos, lo que es una cosa que bastante absurda, excluir países porque tienen empresas de origen estatal, pero también pareciera que tienen algún interés en alguna de las dos empresas, que salga una y no otra, y cómo se subcontratan. Porque en realidad el mundo de las grandes empresas de dragado es un mundo oligopólico, son pocas empresas en el mundo que tienen capacidad global. Y entonces entre ellas, lo que no te doy acá te lo puedo reparar allá, o te doy una parte de lo que me toca. Oscuro. Lo que había, la última noticia que tengo entrando acá es que Marijuán rechazó la posibilidad de suspender, con un argumento que es medio procesalista, que no corresponde la denuncia de la PIA a esta causa, sino que tiene que ver con otra parte, que el tiempo y la urgencia no es tan imprescindible, que el hecho que se abran los sobres no termina el proceso, pero lo cierto es que estamos haciendo una licitación por 25 años con posibilidad de prorrogarla por 5 años más, de una manera que parece que estuviéramos a ciegas y claramente no defendiendo el interés nacional, sin participación alguna de las provincias, sin análisis de impacto ambiental. Un río que baña a las principales provincias de la Argentina y no le dan bolilla a las provincias. No la dejan opinar, nada. Y con mucho beneficio para las grandes cerealeras, que son las exportadoras, y también para las navieras, ¿no? Que tienen su base en fortalecer Montevideo. Además, como ahí, Jorge, no hay que olvidarse de otro tema, que me acuerdo que ya en su momento la propia Elisa Carrió en el gobierno de Macri lo denunció, que es el tráfico de droga. Bueno, muchos puertos de cerealeras que están allí denunciados. Por la falta de control. Bueno, es que además, lo que estamos viendo con el gobierno es que toda la estrategia de alivianar y de usar la topadora, la cortadora, todo eso, toda la estrategia de desregulación, lo que tiende a que vos abras la puerta cada vez más a las irregularidades.
No vas a controlar exactamente con cuánto sale cada barco de carga. Claro, bueno. No vas a controlar qué es lo que lleva. ¿Qué llevan? Bueno, No ahí vas a está el y problema. vas a irte muchas veces a puertos que no sabes si va a ser Palmira, si va a ser cosa. Una de las cosas sorprendentes es que el Paranaguazú, que es una forma natural de salir al Río de la Plata, ese no entra en la licitación, que tiene 20 metros de profundidad, salvo 2 bancos de arena en la entrada y la salida. No lo tocan. Entonces no se sabe dónde van a disponer de los sedimentos que tienen que sacar, no hay estudio, y además eso sí es violación de una ley. El Tratado de Escazú sí obliga a hacer una Total, cuestión claro. informativa y una participación ambiental. Nada de eso está, y estamos comprando, cuando además no se sabe por qué 25 años, no hay una gran inversión. No es que está haciendo una represa que te va a llevar años y que entonces el retorno... No. Bueno, no pasa. se suma, Jorge, a todo este marco de privatizaciones que escandalosas el gobierno empieza a hacer con el área nuclear, con AISA otra vez, regalando, entregando soberanía. Es muy escandaloso. Bueno, lo de AISA es un ejemplo, además porque es una empresa que produce muchísima ganancia. Lo mismo lo de la paralización del reactor nuestro. Sí. ¿Por qué corno vamos a parar el reactor pequeño y ahora vamos a adoptar un reactor que no existe, que es un diseño de los norteamericanos, y el CAREM lo vamos a dejar paralizado con un 80%? Eso es no solo es un ataque a la soberanía, la verdad que es un robo descarado a los argentinos, porque es trabajo, ciencia acumulada, que lo estamos entregando de una manera escandalosa. Detalle, insisto en el punto que vos señalaste, porque no es la primera vez que pasa. Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, son varios los problemas que llevan a la Secretaría General de la Presidencia, que está en manos de la hermana del presidente. Totalmente. Diputado, mencionaba que va a haber mañana una actividad en Congreso respecto a la cuestión marítima y también a la cuestión fluvial. A veces uno mira solo hidrovía, sé que usás la referencia a la mención específica, pero ¿hay nexo entre lo que ocurre con hidrovía y lo que ocurre con este desapego a la cuestión de la soberanía del mar? ¿Es la misma política? Yo creo que sí, porque acá hay una Argentina que está fracturada entre una Argentina fluvial y una Argentina marítima. Esa Argentina no se comunica hoy. Eso sería la razón de construir el Canal Magdalena. ¿Por qué? Porque para ir del río Paraná a Bahía Blanca tienes que ir a Uruguay. Tienes que usar el Canal Punta Indio, cruzarte y luego volver. Es decir, no hay un tráfico soberano por parte de la Argentina. Entonces, si vos estás parando la cuestión del Paraná, lo que estás en realidad también parando es el ejercicio soberano. Por eso se queja Romay, y porque seguimos con algunos, incluso quieren eliminar, no solo eliminan los controles, hay un borrador de proyectos que anda dando vueltas de decreto, que quiere eliminar el practicaje, es decir, que no haya más prácticos que se suben a los barcos en el pontón frente a Montevideo y vienen con el práctico. No, que se lo deje librado, que si una tripulación extranjera ya vino 5 veces, ya ese es práctico, es idóneo. No, no es idóneo. Es una irresponsabilidad. Y yo insisto en un punto. Acá queremos dejar entrar a navegar a todos, prácticamente sin ninguna calificación. ¿Y quién draga el río Mississippi? El ejército de Estados Unidos. Ahí está. Solo lo draga el ejército de Estados Unidos. ¿Es soberanía o no es soberanía? Estamos es soberanía. entregando todo. Y nosotros, parece la época de Rosas y Estamos entregando todo. el río Paraná. Estamos Siempre el río entregando Paraná. todo. Bueno, Jorge, gracias. No, gracias a vos. por ayudarnos a clarificar, estudiar, seguir estos temas del Congreso tan importantes, ¿no? Y hay que debatirlo. realmente... Mañana va a haber 2 actividades en el Congreso. Una en diputados, que es una reunión de trabajo de los que estamos en la comisión, del bloque y de distintos sectores que están vinculados a estos temas fluviales, marítimos y de puertos. Y después a la tarde también va a haber un seminario interesante en el Senado, con participación importante. Yo sé que los temas que tienen que ver con la Argentina marítima y fluvial se están poniendo en valor. Y creo que eso es importante, porque el destino de la Argentina en el siglo XXI es marítimo, Total, es atlántico. Porque
pero es antártico. has dado con la tecla, porque además, hoy estábamos hablando en la radio de ese tema, Sí. estamos dándole la espalda al mar, a las riquezas del mar. Enormes. Ignoramos las riquezas del mar, se las llevan los chinos, grandes corporaciones, Cualquiera. permitimos que nos roben nuestros pescados, por así decirlo, y acá nada, están matando la industria, el Mar del Plata. Ya tengo parado. Entonces es bueno que ustedes lo tomen para la preparación de un proyecto alternativo para el año que viene, ¿no? Así es. Gracias, Así es. Jorge. Un No, gustazo gracias a como vos. siempre. ¿Eh? Gracias. Gustazo. Hasta luego. Muy bien. Jorge Tayana, qué lujo, diputado nacional. Nos estás acompañando en esta noche con el hashtag Gobierno en